Sucesos e ideas. ¿La economía influye en los sucesos o los sucesos influyen en la economía? La respuesta corta para ambas preguntas es sí, pero la única pregunta importante aquí es ¿hasta qué punto y en qué formas en particular? La respuesta de John Maynard Keynes a la primera pregunta fue esta. Las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual son generalmente esclavos de algún economista ya desaparecido. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de hace tiempo. Estoy seguro de que tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros, tanto para mal como para bien. En otras palabras, según Keynes, no era debido a la directa influencia de aquellos en el poder en un momento específico del tiempo que los economistas influían el curso de los sucesos. Era la generación de ciertas creencias generales y actitudes las que creaban el contexto dentro del cual los líderes de opinión piensan y los políticos actúan. En este sentido, los mercantilistas aún ejercen una fuerte influencia en las creencias y actitudes en el mundo de hoy, siglos después de que fueron refutados contundentemente dentro de la profesión de la economía por Adam Smith. La pregunta de si la economía está definida por los eventos es más polémica. En un punto, era comúnmente aceptado que las ideas eran moldeadas por las circunstancias y sucesos del momento y que las ideas económicas no eran una excepción. No hay duda de que hay cosas del mundo real que hacen que las personas piensen sobre ideas económicas, de la misma manera que no existen dudas de que esto también sucede en otras áreas, incluyendo la ciencia y las matemáticas. Se cree que la trigonometría recibió un empujón debido a la necesidad de volver a tomar las medidas de la tierra en Egipto después de sucesivas inundaciones en el Nilo borraran los límites entre las propiedades de las personas en la antigüedad. Ese es un tipo de influencia. Una más inmediata y directa influencia es la que presumen aquellos que consideran que la Gran Depresión de la década de 1930 dio lugar a la economía keynesiana. Pero incluso si la Gran Depresión inspiró el pensamiento de Keynes y la aceptación generalizada de ese pensamiento entre los economistas del mundo, ¿qué tan típico de la evolución histórica de la economía fue eso, y más aún de la forma en que evolucionaron históricamente las ideas en otros campos? ¿Acaso había más objetos cayendo, o sus caídas estaban creando más problemas sociales, cuando Newton desarrolló su teoría de la gravedad? Definitivamente, había menos mercados libres cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, que propugnaba mercados más libres precisamente debido a su descontento con los efectos de las varias formas de intervención gubernamental que eran omnipresentes en ese entonces. El gran cambio dentro de la economía del siglo XIX de una teoría del precio determinada por los costes de producción a una teoría del precio determinada por la demanda de los consumidores no vino en respuesta a cambios en los costes de producción o en la demanda de los consumidores. Fue simplemente el surgimiento impredecible de una nueva visión intelectual para resolver las ambigüedades e incoherencias de la teoría económica existente. En cuanto a las depresiones, las hubo antes de 1930 que no produjeron un Keynes. El ganador del premio Nobel George Sigler indicó que los momentos trascendentales en el mundo real puede que no tengan ninguna consecuencia intelectual. Dijo que una guerra puede hacer estragos en un continente o destruir toda una generación sin levantar nuevos cuestionamientos teóricos. La trágica realidad es que las guerras han traído ruina y devastación a continentes enteros en muchas ocasiones a lo largo de los siglos, para que de esa manera no exista un nuevo problema al que enfrentarse intelectualmente, incluso durante una catástrofe sobrecogedora. Independientemente de sus orígenes o su habilidad para influenciar o ser influenciada por sucesos externos, la economía es al fin y al cabo un estudio de una parte inseparable de la condición humana. Su valor profundiza en su contribución a nuestro entendimiento de un conjunto particular de condiciones que implican la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos. Desafortunadamente, solo una pequeña parte del conocimiento y entendimiento dentro de la profesión económica ha llegado al ciudadano y votante promedio.
permitiendo a los políticos hacer cosas que nunca hubiesen sido toleradas si la mayoría de las personas comprendieran la economía tan bien como Alfred Marshall la entendió hace un siglo o como lo hizo David Ricardo hace 200 años.